Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a esta Vía Pública. Funcionarios del Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Boca Sur, en San Pedro de la Paz, esto es la región del Biobío, se encuentran movilizados. La razón la vemos en la imagen del día. Una violenta agresión sufrida por una de las funcionarias del recinto. Algo que lamentablemente no es un caso aislado, ni en este ni en otro consultorio del país. Ya hemos visto con frecuencia o cierta frecuencia hechos de este tipo. De hecho, los gremios de la salud exigen aumentar sanciones contra agresores de funcionarios. La Confusam y el Colegio Médico coinciden en que existe un tema urgente que solucionar. Hoy se encuentran descansando en el Parlamento un proyecto de ley que busca elevar las sanciones por este tipo de incidentes. La presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, aseguró que este último tiempo han visto que la mesa y el trabajo se ha detenido. Una violencia que ya decíamos es mucho más habitual de lo que quisiéramos y lo que creemos. Tras la situación registrada en el CESFAM de Boca Sur de San Pedro de la Paz, las miradas apuntan a la falta de seguridad. Este recinto tiene un historial que pasa por la quema de un auto, a una funcionaria y una feroz pelea entre usuarios que no respetan las filas. Bueno, esto es así muchas veces. Es de esperar entonces que al menos una ley que castiga con más fuerza a los agresores produzca una disminución en este tipo de agresiones y proteja a los funcionarios que en su mayoría hacen grandes esfuerzos por atender al público de la mejor manera. Fernanda Bachelet renunció a su cargo como agregada comercial en Nueva York. Decisión que tomó tras la ola de críticas por su nombramiento y también por su elevado sueldo o por el elevado sueldo de ese cargo. Considerando su falta de experiencia, por su juventud, mediante un comunicado, la profesional aseguró que debido a la confianza que fue depositada en ella, bueno, era su obligación dar un paso al costado. Las críticas venían fundamentalmente de partidos de gobierno y eso es lo que hizo probablemente toda la diferencia. Conversaremos hoy en Vía Pública del debate que quedó abierto con este tema y que no se zanja simplemente con esta dimisión. Hablamos de la necesidad de modernizar con urgencia nuestro sistema de empleo público. Y quedan solo 3 días para que Maduro, Nicolás Maduro, juramente, como se dice allí, su segundo mandato en Venezuela. En ese país crece la tensión por una reelección que fue en mayo y que ha sido catalogada como ilegítima por la oposición y por muchos países en el mundo, por la comunidad internacional fundamentalmente, la Unión Europea, Estados Unidos, la OEA, 13 países de Latinoamérica, bueno, que siguieron los pasos entonces del Grupo de Lima y declararon que no reconocerán al régimen venezolano. El ex embajador de Chile en Venezuela, Pedro Felipe Ramírez, estará con nosotros y nos ayudará a analizar qué ocurre en ese país y qué ocurrirá este jueves 10 de enero, donde hay algunos que dicen que no reconocen a Maduro. Maduro dice que toma la posesión de su segundo mandato porque ganó las elecciones. Allí se puede producir una fricción muy grave. Bueno, vamos a analizarlo con quien conoce ese país muy al detalle. Vamos a nuestra pantalla. Y con la pregunta del día que le presentamos y los invitamos a participar, si es que crees que la designación de agregados comerciales en el extranjero debería ser por concurso de alta dirección pública, sí o no. Ahí está la pregunta, ahí está la invitación. Hacemos una pausa y volvemos con los temas ya planteados en esta Vía Pública. Bueno, ya ocurrió que a esta altura ex agregada comercial de Chile en Nueva York, Fernanda Cordero, ya renunció, pero estas cosas sirven de una gran oportunidad para profundizar con la gente que entiende qué es lo que ocurrió aquí. Porque cuando yo le señalé antes que parte de toda la diferencia que se hace en este caso es que fueron los propios partidos de gobierno, con todo el cuidado que deben tener para no hacerle daño a su gobierno, pero hacer la crítica de fondo para generar un cambio político. Y esto tiene que ver con el acceso al sector público, a los empleos públicos, que es lo importante porque se va a ir
todos los periodistas presentes, todos los gobiernos, todos los políticos, vamos a cambiar de generación y el Estado debiera seguir, salvo que pase algo muy raro en el planeta, digamos. Este Estado va a seguir y las normas y las leyes tienen que hacerse cargo de ir mejorando. Así es que tiene que ver con algo institucional. Y para eso hemos invitado a Luis Cordero, que es abogado, experto en Derecho Público, profesor de la Universidad de Chile y director de Espacio Público. Luis Cordero, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Las personas pasan, pero las instituciones quedan. Y va a seguir habiendo agregado comercial por muchos y muchos años, ¿eh? Entonces es interesante despejar el tema de Fernanda Bachelet y entrar en el fondo. ¿Cómo lo viste tú esto desde el principio? A ver, fue una coyuntura bien particular. Esta semana, o sea, la semana pasada, los 4 principales centros de estudios del país, Libertad y Desarrollo, el Centro de Estudios Públicos, Chile 21 y Espacio Público, después de varios meses de trabajo, trabajamos en la elaboración de 2 informes apuntando a reforma y modernización del Estado. Uno, los temas de transparencia y gestión de la información, y el segundo, en materia de empleo público. Una discusión que viene durante muchísimos años. Yo te voy a hacer un par de resumen. Si uno mira la estructura del Estado chileno, desde el retorno a la democracia, el Estado chileno más o menos ha duplicado su número de funcionarios. Para el PIB que Chile tiene un tamaño de Estado todavía que tiene un cierto margen de crecimiento, pero lo sustantivo es cómo ha crecido, ¿no? Lo segundo es sobre qué ha crecido. Nosotros hemos crecido fundamentalmente sobre la base de empleos precarios, que es las denominadas contratas, y las plantas se han ido disminuyendo. De hecho, es un error decir que en Chile los funcionarios públicos tienen inamovilidad. Nos hemos focalizado de la alta dirección pública, donde creo que tenemos buenas experiencias, hemos reformado recientemente la ley. Y en el caso de relaciones exteriores, que es un caso que tiende a analizarse separadamente, el año pasado nosotros dictamos la ley que moderniza al Ministerio de Relaciones Exteriores y sus servicios. De hecho, es lo que pasa con la DIRECON, que pasa a ser subsecretaría, pero eso es un sistema que va a entrar en vigencia este año, en la segunda parte del año, y donde se discutió muchísimo sobre los temas de carrera funcionaria y mecanismos de concursabilidad para cargos de estas características. Entonces, la situación de Fernanda Bachelet se transforma en un rostro, claro, ícono pero que representa una cierta práctica, no es el caso de ella, sino que nos representa una cierta práctica en la cual nosotros hemos estado instalados en los últimos 20, 25 años, y respecto de los cuales, en este caso en particular, creo, ninguno de los partidos y ninguna de las coaliciones puede sacar provecho, porque hoy o antes pasaron exactamente lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que hoy día nosotros tenemos cierta conciencia, hay muchísima evidencia de que ese conjunto de cargos y de empleos son demasiado estratégicos para el país y para el bienestar de los chilenos, de modo que no es trivial la forma y modo en que se accede a ellos ni las personas que lo ejercen. Hay tal discreción, como se ha dicho, que el presidente tiene la discrecionalidad de nombrarlo. Ahora, discreción no significa que yo puedo elegir al que yo quiero, sino que me imagino que la discreción es dentro de ciertos marcos. Yo no puedo favorecer a un amigo, y aquí lo que la crítica fue que es la hija de un ex socio de un amigo suyo, entonces parece que fue una discreción abusiva, eso es lo que se acusa. Sí, lo que pasa es que yo creo que sobre eso hay que hacer algunas distinciones, ¿no? Aquellos cargos que son de discrecionalidad efectiva del presidente de la República, lo que suele pasar con los ministros del Estado. Lo que pasa con los subsecretarios, los secretarios regionales ministeriales. El presidente más o menos tiene poder de nombramiento de alrededor de 900 funcionarios. Esto es bien importante. Agua abajo, uno puede llegar a cerca de 3.900 en total, porque uno suma además aquellos cargos que son designados por alta dirección pública. Tienen mecanismos de concursabilidad, pero igualmente tienen designación presidencial. Pero los 900 son sin concurso. Sin concurso, pero son cargos de libertad de nombramiento y remoción. En el caso de relaciones exteriores, muchos de estos cargos, que es lo que sucede con embajadores, que es lo que sucede con algunos de estos casos de agregados, el presidente de la República tiene poderes de nombramiento equivalentes a estos, ¿no? Es decir, son cargos de exclusiva confianza. No es la dotación completa, sino que son cargos específicos. Y yo entiendo, y esa es la explicación que ha dado el gobierno, que en el caso de Fernanda Bachelet, ella tenía uno de esos cargos. Por eso el gobierno, de alguna manera, dijo había libertad presidencial para esto. Ahora, lo que revela esta discusión no es si el presidente tenía suficiente discreción para eso, es si el presidente, tiene sentido que el presidente tenga discreción para ese tipo de cargos que tienen no solo un nivel de representación, sino que de alto contenido o desempeño técnico. Y esto es bien particular porque
parecería injusto construir las críticas exclusivamente sobre la situación de Fernanda Bachelet y no mirar el panorama completo, en el fondo, ¿no? Porque por eso es la oportunidad que se abre. por eso es la oportunidad de... Tiene un rostro, pero es un rostro de lo más amigable que tenemos, entre paréntesis. Porque la particularidad de ella es su corta edad, su baja experiencia, pero probablemente tenía méritos académicos de más. El problema es que tenemos muchos otros cargos que hoy o en el pasado se ejercieron por personas que ni siquiera podrían haber tenido esas condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué es la clave de todo esto? Es una clave que está desde hace 200 años. Y fíjense, la Revolución Francesa tiene algo que es muy notable, entre otras cosas, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es derecho la igualdad de acceso a los cargos públicos. Y en esto yo creo que, en particular, el gobierno y la oposición tienen que tener cuidado, porque lo que uno tiene que decir es que debe prevalecer el mérito, pero el mérito no solo tiene que ver con las características del candidato, es decir, que sea una persona idónea, sino que cómo accede. Es decir, yo puedo tener personas de mucha idoneidad, pero si hay libertad de designación, el mérito tiende a diluirse, ¿no? O sea, que el que se identifique a 5 personas para un cargo que son idóneas, antes de hablar con ellas, por ejemplo. Entonces yo presidente, le encargo, averígame 5 personas para ese cargo. Y llega con una lista, mire, esta y esta. El que elija, yo elijo a ese. ¿Por qué? ¿Por qué elijo a ese? ¿Debiera haber allí un método más objetivo? No, yo creo que... O no, o basta con que los 5 sean... Es que yo creo que hay que hacer una distinción. Y yo creo que, presa de la falta de discriminación, creo que el ministro Larraín, eso hoy día en la mañana le pasó la cuenta. El ministro Larraín hoy día en la mañana en una entrevista que se hizo pública, dijo, no, sí, creo que pasó por algún nivel, por un concurso, ¿no? Yo creo que es lo que estaba hablando, que pasó por una selección de currículum, que es bien distinto a un concurso público. La vocera hizo lo mismo, intentó ahí... Lo que pasa es que eso sigue siendo libertad de designación. Es evidente que en todos los cargos de exclusiva confianza el presidente de la República puede decir una lista de currículum, pero eso no es concurso. Un concurso supone un procedimiento abierto, en general, con reglas del juego. Saber por qué gana uno y pierde otro. Y donde hay criterios de evaluación que están estandarizados con anterioridad. Y esto es bien importante. En general, uno debiera disponer parte del esfuerzo que hicimos los 4 centros de estudio. Es poner nuevamente por qué es razonable que la mayor cantidad de cargos en el sector público sean mediante mecanismos de accesos competitivos. De hecho, una de las propuestas es, mire, nosotros enjuiciamos como una infracción a la probidad el que usted no licite, no realice licitaciones públicas para las adquisiciones. Compras. Bueno, nosotros debiéramos ocupar una racionalidad relativamente semejante para acceder a los cargos públicos. La regla general debiera ser que los cargos públicos debieran ser concursables y no solo tener que los funcionarios públicos pudieran tener desarrollos profesionales en el servicio, que son estos mecanismos de carreras verticales, sino que pudieran tener movilidad horizontal, es decir, una persona que se desempeña satisfactoriamente en un área específica, recursos humanos, administración y finanzas, da lo mismo. Sea un experto en compras, probablemente no solo puede hacer carreras en ese servicio, sino que moverse transversalmente. Entonces, esos criterios lo que llevan es que la excepción es que existan cargos de libre disponibilidad. ¿Y hasta dónde debiera ser, Luis Cordero, esa excepción? Porque uno entiende que para los ministros no vamos a hacer concurso, porque ahí tiene que haber confianza personal. Los embajadores capaz que también, pero tenemos una excepción en este mismo gobierno donde esa discrecionalidad tuvo un parelé ciudadano, político, que fue el presidente de la República nombrando a su hermano. Sí. Entendió que se había equivocado, echó pie atrás, el nombramiento no se llevó a cabo. ¿Dónde debiera estar el límite? ¿Dónde está en la discrecionalidad del presidente o la presidenta y dónde debiera entrar un concurso objetivo? Yo creo que la plena discrecionalidad del presidente debiera estar en el caso de los ministros de Estado. Y listo. Y yo creo que listo. Subsecretario. Es que lo que pasa es que aguas abajo es bien importante. Analicemos la situación brevemente de un subsecretario. ¿Qué es un subsecretario? Un subsecretario es un error creer que es un ministro chico. Es un jefe de servicio. Es un jefe de servicio. Es el que está a cargo de la administración del servicio, el que administra el personal, el que está a cargo de las compras. De hecho, en la propuesta original, que de hecho trabajó en su oportunidad el Centro de Estudios Públicos y la convocatoria que hizo a los temas de modernización, una de las propuestas es que los subsecretarios sean generados por mecanismos de alta dirección pública, que fíjate que la particularidad que tienen es que trata de conjugar concursabilidad con selección final. O sea, lo que tú tratas de sacar es acotar la discreción política, no eliminarla, que esto es bien importante, no es eliminarla,
es acotar la discreción política, pero dejar en un número de elegibles que en mecanismos de concursabilidad y oposición el presidente o la autoridad destinada al efecto pueda decidir, ¿no? Luis Cordero, tú que me imagino has estudiado legislación comparada o realidad de distintos países, para hacer peras con peras, cuando cambia un gobierno en Chile, ¿cuántas personas se van y cuántas personas llegan? O sea, ¿cuántos cargos, cuántas sillas quedan vacías y hay que llenar en el nuevo gobierno? ¿Y cuántas son en un estado que a tu juicio un país que lo haga idealmente? No, lo que pasa es que yo creo que habría que hacer que sean comparables en el nivel de habría que hacer dos distinciones. ¿De cuántos cargos el presidente puede inevitablemente nombrar? Llegando, o sea, sin rendirle cuenta a nadie, yo creo que son aproximadamente 900 cargos. ¿Cuántos cargos con probabilidad pudiera nombrar que están asociados a mecanismos de concursabilidad primero, segundo nivel, por alta dirección pública? 3.000 y algo. Pero el problema más serio en Chile está en los empleos regulares. Y permíteme la breve exposición. Nosotros tenemos, la manera en que ha crecido el sector público chileno es mediante glosas presupuestarias que han hecho crecer los empleos a contrata, que son empleos transitorios hasta el 31 de diciembre. En Chile eso hoy día representa el 70% de los empleos del gobierno central. No estamos abordando ni cifras de gobierno regional y de municipalidad donde las cifras se disparan. Ese 70% representa aproximadamente 200.000 personas. ¿Ok? Entonces uno podría decir, sí, es evidente que ninguna nueva administración que llegue puede remover a 200.000 funcionarios. Que a la escoba, que acéfalo todo. Y entonces es cierto que los niveles de rotación en ese universo son relativamente acotados, pero potencialmente podría ser. Una nueva administración puede hacer eso. Eso sería una hecatombe. Parte de la discusión que nosotros tenemos hoy día de remoción de ese tipo de cargos es que tanto la Contraloría como los tribunales vienen diciendo, oiga, usted no tiene plena libertad ahí. Entonces nosotros tenemos un problema estructural. El problema estructural que tenemos es que progresivamente, contrariamente a lo que se cree, hemos ido generando mecanismos de concursabilidad en la parte de arriba. En los 3.000. En los 3.000, en los 2.900 más o menos, porque ¿sí? los otros son de libre designación. Y luego tenemos una masa que puede llegar a 200.000, que son de designación directa y que están en una situación extremadamente precaria. Entonces, por eso dice que el Estado es tan mal empleador. Y por eso el Estado es muy mal empleador. Pero lo que uno debiera preocuparse desde la lógica de política pública son los efectos colaterales que eso genera. Porque los efectos colaterales que eso genera es que tú estás pensando en una administración y no estás pensando en el largo plazo de la política pública. Y eso genera consecuencias bien nefastas. ¿Cuál es la principal reforma de Macron hoy día es la reforma del Estado y específicamente en materia de empleo público. Tony Blair relata en sus memorias que removió 76 funcionarios, 70 y algo, y se transformó todo un gran escándalo cuando llegó. Entonces, lo que uno debiera pensar es que la manera en que nosotros estamos proyectando el futuro, no solo necesitamos una sociedad más adaptativa, un gobierno más adaptativo, sino que un sistema de empleo que permita darle continuidad. Y los niveles de adaptación no tienen que ver Luis, con hoy, anteayer, la semana pasada, el año pasado y en todos los gobiernos que me ha tocado a mí trabajar, mientras trabajo con distintos gobiernos y entrevistar ministros de todos los gobiernos, te dicen en privado que tienen una presión permanente de los partidos políticos, de los parlamentarios, para llenar cupos con hasta los más amplios niveles regionales, locales, centrales. Entonces, es una cultura la que hay que cambiar. Es una cultura, es un riesgo. Yo creo que los centros de estudios... Pagar favores. Es que lo que pasa es que cuando tú tienes cargos públicos, un nivel de cargos que es inestable o que es precario, se transforman en botines de distribución y por lo tanto entran en esta cultura transaccional. Y yo creo que hay un acuerdo transversal en los expertos de todas las tendencias de que este es un tema que hay que acabar. Que hay que acabar porque nos va... Hace 20 años venimos hablando de esto. Pero no solo eso, sino que además lo más preocupante de esto, creo yo, esa es mi opinión, y en esto no quiero comprometer a nadie más de lo que hubiese trabajado en esto, es que creo que los incentivos están en la sociedad civil para exigir esto, están en los funcionarios para exigir esto, pero yo no veo los incentivos en la política. Precisamente... Porque ellos tienen cargos para dar premios de consuelo a los que pierden elecciones, para los que trabajaron en las campañas, hay un montón de cargos a repartir después. Entonces, lo que en general uno tiene es que existe una larga literatura
que dice que este tipo de cosas son las que uno genuinamente tiene que tratar de controlar. Y yo creo que por eso el alto consenso técnico en abordar una reforma en este sentido de una punta a la otra punta. No es muy sexy el tema, porque la modernización del Estado suena de cosas muy etéreas, muy sofisticadas, pero en el día a día que podrían afectar en la eficiencia del sector público y en la justicia, en el acceso a los cargos, que es lo que nos pasó con este caso de Nueva York. Don Luis Cordero, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Muchas gracias. ¿Crees que la designación de la agregada comercial en el extranjero, en general, deberían ser por concursos de alta dirección pública? Hasta ahora el 93% cree que sí, el 7% que no. Hacemos una pausa y volvemos a hablar con un súper experto en el tema de Venezuela. Este jueves es un día crucial en ese país. Pausa y volvemos. El próximo 10 de enero, el próximo jueves ahora ya, es un día crucial para Venezuela. Pasa lo siguiente, allí debe juramentar, así se llama, Nicolás Maduro su segundo periodo por 6 años hasta 2025, porque en mayo ganó una elección. A esa pregunta también es de comillas, ganó. Porque algunos desconocen esa elección, que le da espacio para 6 años más a Maduro. Pero ¿por qué este jueves es tan crucial? Porque según la Asamblea Legislativa, uno de los poderes del Estado, ha dicho que a partir del jueves ya no es presidente Maduro, es un usurpador del poder, porque la elección estuvo viciada. Entonces, claro, Maduro lo que hace, le quita el poder a esa comisión legislativa, a esa Asamblea Legislativa, y se la entrega a una Asamblea Constituyente. Pero, ¿qué va a pasar el jueves si el presidente que está en el Palacio Miraflores no es reconocido por un porcentaje de venezolanos? Puede dar pie a una situación muy compleja, incluso violenta. Ojalá eso no sea más que la teoría. Pero para entender lo que ocurre allí, estamos con don Pedro Felipe Ramírez, es ex embajador de Chile en Venezuela, ex ministro de Estado en el gobierno del presidente Allende. Conoce muy bien lo que ocurre en Venezuela. Don Pedro Felipe, gracias por estar aquí nuevamente. Muy bien, buenas noches. ¿Usted estuvo cuando se hizo en mayo del año pasado? ¿Estaba en Venezuela? No estaba todavía, no, porque fue en mayo del 2018, usted ya no estaba, pero no, sigue ya, muy de cerca. No, ya no estaba. Sigue muy de cerca la Así elección. Es. ¿A usted le parece que estaban dadas las condiciones en ese momento para que esa elección generara la legitimidad del nuevo mandato de Maduro? No, era claramente una elección que no es posible reconocerla como una elección democrática, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué cosas? Aquí en los 80 se decía no había registros electorales, no había partidos políticos legales, pero esas cosas allá sí las hay, ¿o no, en Venezuela? A ver, sí, pero en primer lugar porque esa elección fue convocada por la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? En un periodo que no es común que se haga la elección presidencial. La elección presidencial se hace 2 o 3 meses antes del año, digamos, y esta vez se hizo en mayo, ¿no? E incluso sorprendiendo a mucha gente, incluso a los que estaban en ese momento como participando en el diálogo que había, en la negociación que había en Santo Domingo, ¿no? Una abstención en torno al 50%, además, según estuve leyendo. ¿Abstención? Sí, una abstención altísima. Mayor del 50%. Más del 50%. Más del 50%. Y además, discutible, porque uno de los grandes problemas es que no había ninguna confiabilidad en la honestidad del Consejo Nacional Electoral. Fíjese usted que cuando ocurre la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que es este organismo superior que creó el presidente Maduro, se dijo que habían ellos recibido 8 millones de votos, habían votado esos 8 millones de votos, pero el organismo técnico que controlaba la parte técnica de la elección, porque es una elección electrónica que se hace a través de medios electrónicos, dijo que
lo que había señalado el Consejo Nacional Electoral en términos de votación superaba por lo menos en un millón de votos los antecedentes que ellos tenían respecto de lo que efectivamente. Entonces, una desaparición de votos. Sí, no, un invento, si finalmente no había ninguna posibilidad de controlar la legitimidad de eso, ¿no? Más allá de los aspectos propios de que había unas permanentes cadenas nacionales a favor del gobierno, no, el mismo proceso electoral no era confiable, ¿no? De tal manera que eso llevó a que no solo una cantidad importante de venezolanos no reconocen esto, sino que una cantidad importante de países. Exactamente, Unión Europea, Estados Unidos. La Unión Europea, todo el grupo de Lima no desconoce la legitimidad de esa elección. Pero usted que conoce bien lo que ocurre allí adentro, esta caldera que sube de temperatura, este día jueves tiene un desafío muy grande. Porque una cosa es Maduro hoy 7 de enero, que es controvertido, que tiene una posición alta, en fin. Pero otra es cuando hay un poder del Estado legítimo, como la Asamblea Nacional, ¿no es así?, la Asamblea Legislativa, que no le reconoce su calidad de presidente de la República y establece que es un usurpador del poder. Ahí entramos en un curso de colisión directo que ¿en qué puede terminar eso? Bueno, pero digamos así, esa colisión viene hace mucho rato. Hace mucho rato que el gobierno desconoce la Asamblea Nacional, que es el Parlamento tradicional, sí. Y lo reemplazó primero por el Tribunal Supremo de Justicia y después por la Asamblea Nacional Constituyente, que son dos organismos enteramente entregados. En la realidad no es un poder del Estado legitimado por el gobierno, no lo reconoce. No, para nada. En este momento está declarado oficialmente por la Tribunal Supremo de Justicia como en desacato. Sí, y en consecuencia todos sus actos para Maduro y el gobierno son inválidos. Y en cosas concretas, por ejemplo, cómo se financian, quién les paga, porque si son desconocidos por el Estado, por el gobierno central, me imagino que es como un órgano simbólico. Ustedes si quieren seguir participando. A los funcionarios les pagan, pero han tenido problemas los propios diputados para recibir su remuneración. Una forma de asfixiarlos para que no existan más. Sí, lo que pasa es que precisamente también ellos se han dado cuenta, el gobierno se han dado cuenta de que es preferible dejarlos ahí sin ninguna importancia, sin un poder real, que cerrarlos, porque eso ya sería claramente una demostración de que es una dictadura abierta, ¿no? O sea, esa desacreditación en los hechos de la Asamblea, del Congreso venezolano, sí, ¿no lo hace pensar usted que este jueves 10 vaya a ser un día de un choque especial entre la oposición y el gobierno? No creo que sea un choque especial. No lo creo. O sea, sigue las cosas como vienen ocurriendo. Yo creo que van a seguir. Tal vez le agrega un pequeño matiz más, un pequeño ingrediente, pero no lo creo fundamental, ¿no? ¿Y hasta qué punto es permeable a la presión extranjera un gobierno como el de Nicolás Maduro? Hoy, este último fin de semana, supimos que de un miembro del Tribunal Supremo de Justicia, un juez muy cercano a Maduro, se va del país, se va a Estados Unidos y hace declaraciones terribles en contra de ese régimen. ¿Usted lo ve permeable a la presión internacional o nada? Yo lo veo permeable sobre todo a la situación interna. La situación interna es dramática, ¿no? La situación económica es poco imaginable. Se habla en primer lugar de una inflación del tipo 2 millones por ciento. ¿Te imaginas lo que puede ser eso? En que es el 3, hay cosas que me han dicho que aumentan al doble su valor en el día. Que usted va en la mañana a comprar y darle un valor y en la tarde vale mucho más, ¿no? En que el sueldo mínimo, que fue elevado en agosto de manera importante, bueno, hoy día está en $20. Ese es el sueldo mínimo, ¿no? El sueldo en Chile mínimo sobre los $400, para que más o menos tengamos relaciones, ¿no? Hoy día mucha gente en Venezuela, muchas familias en Venezuela están pudiendo comer
fundamentalmente por las remesas que les envían sus parientes desde el exilio, ¿no? Desde Chile, de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Estados Unidos también. Entonces tenemos que este 10 va a entrar otro 6 años. Pero no va a pasar mucho porque el Congreso no tiene mucha validez real. Tiene a la comunidad internacional muy en contra, pero viene esta misma presión ya hace un buen rato, tampoco hay un cambio real. La oposición está muy disgregada, no tiene una cohesión para enfrentarlo y eso aparentemente no va a tener cambio. Entonces, hasta nuevo aviso. No, yo creo que esto va a ser, está siendo una especie de agotamiento lento, pero progresivo. Muerte lenta, sí. Por el deterioro económico fundamentalmente, por el deterioro del país, de la infraestructura del país. Piensa usted, todos los días, usted escucha hoy día mismo, de poblaciones enteras que llevan 4 o 5 días sin electricidad o sin agua, ¿no? Pero eso pasa en muchas partes, ¿no? En que no hay medicamentos, en que los hospitales no tienen los elementos necesarios. Hay una ¿no? baja importantísima en el peso de las personas. Pero eso por está supuesto. Documentado por las universidades venezolanas. Así es, ¿no? El nivel de desnutrición, el nivel de nutrición de los niños menores de 5 años ya está alcanzando el nivel de hambruna, que es el nivel del 30%. ¿no? Y desde la última vez que estuvo usted aquí, que haber sido hace un par de meses, unos 6, 7 meses, que yo recuerdo, ¿usted ha tenido noticias de algún acercamiento político con la oposición para poder dialogar alguna salida? No, no lo he visto, no he visto eso. Desde que fracasó el diálogo en República Dominicana, no ha habido un intento serio de comunicación entre unos y otros, ¿no? Lo que pasa es que hay una desconfianza absoluta en la credibilidad del presidente Maduro, ¿no? Y entonces la inmensa mayoría del país considera que cualquier diálogo con él no conduce realmente a una solución del problema. Interesante la postura que toma México, que es distinta a la de Chile, a la de Perú, la de Argentina, Brasil. Al resto de los países del Grupo de Lima. Dice, no, yo me abstengo de votar porque lo que hay que tratar es no quitarle el puente a Maduro, porque si no, no hay posibilidad de acercamiento. Establezcamos sanciones, presión, pero que siempre exista un hilo conductor para establecer un potencial diálogo. ¿A usted le parece, como ex embajador y conocedor de esta realidad, le parece más razonable la postura de México o la de los otros países del Grupo de Lima? No, yo no haría una comparación entre unos y otros, ¿no? Yo sí creo que, en primer lugar, mi impresión es que ambos persiguen lo mismo. Desde el punto de vista declarativo, el Grupo de Lima también apuesta por una solución pacífica basada en el diálogo, basada en el acuerdo político de las principales fuerzas venezolanas, lo mismo que plantea México, ¿no? Ahora, la posición de México responde mucho también a una cierta tradición histórica mexicana de tratar de siempre mantener puentes, ¿no? Acuérdense en el caso de Cuba, ellos mantuvieron relaciones con Cuba a pesar del acuerdo de la OEA, ¿no? Y yo creo que puede llegar a ser puede ser un puente interesante y aprovechable. Ser el único, pese que Uruguay tiene una posición similar. No, yo creo que no podría ser el único. Yo creo que sí podría él encabezar alguna iniciativa en que comprometiera a otros gobiernos, como en el caso de Uruguay, como usted ha mencionado, como en el propio caso de República Dominicana, ¿no? Porque acorralar a Maduro probablemente solamente va a empeorar las cosas. Puede generar más violencia, más miseria, más problemas. Aunque algunos dirán, bueno, pero la única forma para que salga antes, porque 6 años en esta posición o esta situación que usted nos señala, no creo que aguante el pueblo venezolano. Sí, yo no sé si aguanta el gobierno tampoco, ¿no? Porque por eso, además el deterioro interno del gobierno es muy grande. ¿La masilla interna, la descomposición? A ver, hay muchos militares presos de alta graduación, de mediana graduación, presos. Y la mayoría de ellos son chavistas. No son... Ahí está preso el que fue ministro del Interior de Maduro hasta hace... Yo estaba allá cuando estaba ministro del Interior, ¿no? Y está preso porque se supone que él encabezó un intento de golpe de Estado en marzo del año pasado.
y con él hay presos. Hay más de 120 militares presos, ¿no? De tal manera, y todos los días se ve deterioros importantes. Se especuló respecto de una cierta diferencia política, se inventaron algunas declaraciones que él no había hecho, en el caso de Elías Jagua, que fue una persona muy importante. Él fue el canciller cuando yo llegué como embajador allá. Él fue parte de la delegación del gobierno de Maduro en la diálogo de República ¿Es el círculo familiar de Maduro o es uno de los... ¿No es el círculo familiar de Maduro? No. Es un hombre de un gran nivel ideológico, intelectual, muy respetado. Claro, se divulgaron declaraciones que él supuestamente había hecho que eran falsas, no era cierto. Después se vio la entrevista de él, es muy distinta, pero él era ministro de Educación y en un momento determinado salió aparentemente por una diferencia... ¿Está en la oposición hoy o está en el silencio? No está en la oposición, pero se ha puesto distante y él reconoce el liderazgo de Maduro, etcétera, ¿no? Pero uno ve todos los días deterioros internos, ¿no? Yo creo que ahí hoy día es la parte más débil que hay en hoy día leía que hubo marchas en distintas ciudades de Venezuela y no sé si estaba correcto, me da la impresión de que hay un problema de titular la noticia del chavismo en apoyo a Maduro, que él asume su segundo mandato. ¿Chavismo y madurismo hace rato que no son sinónimos? No son sinónimos. Bueno, los maduristas se dicen chavistas, pero hay muchos chavistas opositores. Desde luego, afuera ya no solo está este ministro de la Corte Suprema, está la fiscal, la ex fiscal, claro, el que fuera presidente de PDVSA y ministro del Petróleo. Y en 2, 3 conceptos, ¿cuál es la gran diferencia entre el chavismo y el madurismo? El chavismo es de alguna manera un proyecto, realmente es un proyecto de transformación social, sobre todo en Venezuela, de buscar más equilibrio en la distribución del ingreso. Un proyecto de favorecer más a amplios sectores pobres que estaban excluidos de los beneficios del petróleo, digamos así, ¿no? El país con las reservas más grandes del mundo. Exactamente, en petróleo, sí, y con enormes reservas mineras, ¿no? También, ¿no? Es un país riquísimo. Es un proyecto de mayor justicia social, dice usted. Eso era Chávez. Era básicamente un proyecto de mayor justicia social, sin duda, y de mayor soberanía real, ¿no? En relación con poderes económicos norteamericanos. ¿Y este se fue degradando incluso con Chávez vivo o con Maduro, a su juicio? Yo diría que, Chávez cometió efectivamente muchos errores en el campo de la política económica. Yo creo que también tuvo algunas decisiones muy autoritarias, ¿no? Pero no, con Maduro el cambio es total, ¿no? Hay un irrespeto por los derechos humanos absoluto. Hay una ruptura de todo sentido de independencia de los poderes del Estado. La constitución de la Asamblea Nacional Constituyente ya fue el broche de oro, digamos, para crear un poder incontrarrestable, ¿no? Y esto llevó a una situación económica frente a la cual a mí lo que más me afecta, digamos, es la indolencia del gobierno frente a lo que está pasando, ¿no? Que haya estos niveles de hambre, estos niveles de falta de salud, estos niveles de deterioro del aparato productivo y de la infraestructura del país, ¿no? Y al mismo tiempo esta migración, créanme, la migración hasta ahora, lo que hemos tenido hasta ahora es poco, ¿eh? Yo recibí un informe de un instituto muy prestigiado norteamericano que proyecta que entre los 2 o 3 próximos años, si la cosa en Venezuela no cambia, la migración que se calcula que hoy día es del orden de 3 millones de venezolanos afuera, pasaría a 8 millones, ¿no? Bueno, una situación... y es probable que este año, 19, si no cambia la situación, hablemos de 2 millones de venezolanos y Chile van a llegar muchos acá.
porque Colombia ya está con 1 millón, ya no más. La situación en Ecuador es parecida, Perú también está en una situación muy complicada. Y Chile, la gente les gusta Chile, lo que pasa es que como estamos el más lejos posible, les cuesta más llegar. Bueno, la situación que nos narra Pedro Felipe Ramírez es insostenible, pero lo curioso es que a partir del próximo jueves asume por 6 años más este gobierno. Entonces hay algo en la lógica que no calza. Ojalá que la salida a esa no lógica sea pacífica, dialogada, porque en Latinoamérica tenemos historias muy, muy crueles. Don Pedro Felipe Ramírez fue ministro del presidente Salvador Allende, fue embajador de Chile en el último gobierno de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, me interesa entregar esos antecedentes de contexto para quien se pueda confundir, al que usted dice que Maduro es un gobierno que no respeta los derechos humanos. Alguien dirá, bueno, pero es que este momio imperialista, este señor que está aquí fue ministro de Allende, ¿sí? Tiene estas credenciales de ser un hombre de izquierda toda la vida y de allí viene su crítica. Le agradezco mucho nuevamente por estar aquí esta noche. Gracias por la invitación. Que esté muy bien. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Y con Elvis de fondo, revisamos el resultado de la pregunta a la cual los invitamos a participar hoy en Vía Pública, que tiene que ver con las designaciones de agregados comerciales en el extranjero, si debieran o no ser vía concurso de la alta dirección pública. El 93% cree que así debiera ser. Veamos qué nos tiene nuestro portal de noticias, 24horas.cl. Bueno, anuncian querella contra responsables de provocar incendio forestal en Curauma. ¿Usted vio el video? Gente joven, que debería tener una cierta guía de su familia, ver las noticias, tener cierta sensibilidad por lo que ha ocurrido en esa zona con los incendios forestales, provocados, como siempre nos dicen, que la mayoría son provocados. Allí en 24horas.cl hay mucha más información de otros temas y videos. Ya, vamos, avancemos hacia el tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué temperatura hay en Santiago hoy? Un día bien, con una temperatura alta, pero con poco sol, nublado o bochornado, que se dice. Bueno, en este momento hay 15 grados con 3 décimas en la región metropolitana. Para mañana y pasado se espera que haya máximas de 27, despejado para el día martes y el miércoles, una máxima de 24, nublado. Por lo tanto, van a seguir estos días allí con nubes y sol variando. Concepción, región del Biobío, capital regional, de hecho, y Gran Concepción. Chubascos para mañana, máxima 13 grados. Y San Pedro, supongo que será San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta, esto, máxima 32 grados, despejado. Así que allí tenemos temperaturas, clima para 2 ciudades de Chile. ¿Y qué escuchamos? Como decía antes, inconfundible, no hace falta que lo presente, pero bueno, Elvis Aaron Presley, quien hoy cumpliría 84 años. Sí, Elvis es uno de los íconos de la música del siglo XX, considerado el rey del rock and roll. Dejó un legado que hasta el día de hoy, quizás por cuántos siglos más, va a marcar tendencia, porque es un clásico como los clásicos que uno conoce como la música clásica, claro, los Beethoven, los Schubert, los Chopin. Este es un clásico también, sin temor a decirlo. Elvis comenzó su carrera en Memphis, Tennessee, a los 18 años, el mismo lugar en que falleció de manera temprana, a los 42, tras sufrir un ataque al corazón en agosto del 77. Según un estudio de Spotify, esta canción,